Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Me acompañan el analista geopolítico y presentador de The Duran, Alexander Mercouris, y el presentador de 21st Century Wire, periodista independiente y analista geopolítico, Patrick Henningsen. Caballeros, muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias. Es un placer estar aquí y un placer estar de nuevo con Patrick. Solo quería decirlo. Por supuesto. Increíble. Sí. Me alegra mucho teneros a ambos, porque estamos haciendo estas actualizaciones diarias sobre la guerra con Irán y, por supuesto, la represalia histórica que se ha intensificado de forma bastante dramática en las últimas 24 horas. Quería ir directamente al tema. Mientras Donald Trump dice que Estados Unidos ha ganado esta guerra, ahora que estamos entrando, o acercándonos, a la segunda semana de agresión estadounidense-israelí, tenemos una escalada dramática. Los precios del petróleo están subiendo. Han vuelto a los $100 por barril, porque no solo está cerrado el estrecho de Hormuz, sino que Irán acaba de atacar un petrolero afiliado a Estados Unidos. Puedo mostrar el video que Irán publicó sobre esto en el Golfo Pérsico. Aquí está. Según los informes, esto se llevó a cabo mediante, drones submarinos o drones de superficie, pero se realizó utilizando drones. Fue muy rápido, muy veloz. Este es uno de los dos petroleros que fueron atacados. También sabemos que el estrecho de Hormuz está cerrado, y eso ha causado muchos problemas, entre ellos el hecho de que lo que tenemos aquí es una prueba de lo que yo estaba informando. A pesar de que se han liberado todas estas reservas, Estados Unidos liberó más de, 100 millones de barriles de sus reservas, y 32 países de la OIEA liberaron cientos de millones más. No sirvió de nada para detener la subida de los precios. E Irán ha prometido que llegarán a $200 por barril, lo cual, por supuesto, es simplemente insostenible. Así que, ¿qué te parece si empezamos contigo, Patrick? ¿Cuál es tu reacción ante esta última escalada y lo que ha ocurrido en el periodo previo? Claro, gracias, Danny. Encantado de estar contigo. En cuanto a la cuestión del petróleo, creo que gran parte de la presión que se está viendo ahora en el precio proviene de los mercados de futuros. Así que se trata de una presión psicológica, es emoción. Es gente preocupada por lo que va a pasar en 2 semanas o en un mes. Pero aún así, cuanto más tiempo permanezca inoperativo este estrecho, más y más subirá esa cifra. Las reservas que van a liberar, 400 millones de barriles de petróleo suenan a mucho, pero la escasez provocada por el cierre del estrecho de Hormuz es de aproximadamente 8 millones de barriles al día. Así que, en realidad, eso equivale a unos 50 días de cobertura que proporcionaría este tipo de liberación. De esto se está hablando en Estados Unidos. Están celebrando este anuncio de la Agencia Internacional de Energía como si fuera una especie de maná caído del cielo. Pero no lo es. En realidad, es una situación desesperada, porque lo que uno quiere es evitar a toda costa tener que recurrir a las reservas estratégicas. Quiero decir, Estados Unidos ni siquiera ha repuesto las reservas estratégicas que utilizó durante la administración Biden para que Biden pudiera contener el precio de la gasolina durante el ciclo electoral, lo cual es una locura. Pero eso fue lo que ocurrió. Así que tienes eso sucediendo al mismo tiempo. Hay todo tipo de cosas que están pasando en los mercados internacionales del petróleo que me parecen muy reveladoras, como el hecho de que Estados Unidos esté relajando las sanciones a Rusia, por ejemplo, con las ventas a la India y demás. Pero lo realmente extraordinario de esto, y con esto concluyo, es que Estados Unidos está intentando, aunque parezca increíble, proponer a los chinos que, debido a la escasez de petróleo procedente del Golfo Pérsico, consideren comprar petróleo y gas natural licuado estadounidenses, por supuesto, a un precio superior.
Así que quiero decir, el Golfo Pérsico se convierte, el Estrecho de Hormuz se convierte en el gasoducto Nord Stream en este punto. Es el mismo tipo de situación. Quieren no desindustrializar China, sino someterla a una especie de presión en términos energéticos similar a la que ya han impuesto a Alemania, por ejemplo, y a Europa en general. No creo que esto vaya a funcionar en absoluto en Pekín, pero se da la misma situación con Corea del Sur, la misma con Japón. Así que, si esto es lo que el grupo de estrategas en Washington está pensando, que forma parte de algún gran plan geoestratégico de ajedrez en 5D, sinceramente discrepo de ellos. No creo que esto vaya a salir muy bien. Bueno, Alexander, quiero darte la palabra aquí, y solo quiero asegurarme de que el público sepa que Donald Trump, a pesar de lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y los mercados petroleros, y de esta enorme escalada en la guerra, dice, y me pregunto si crees que esto es en cierto modo un movimiento de pánico, que Donald Trump está esencialmente declarando la victoria ya. Esto es lo que dijo. Es algo estupendo. Bueno, solo es bueno si ganas, ya sabes. Solo puedes hacerlo si ganas. Y hemos ganado. Déjame decirte, hemos ganado. Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado, pero ganamos. Ganamos la apuesta. En la primera hora se acabó. Me dieron una lista de nombres de los generales. Señor, puede elegir el nombre que quiera, señor. Dije, ¿el nombre de qué? El nombre del ataque a Irán, señor. Y me dieron como 20 nombres. Me estaba quedando dormido. No me gustaba ninguno. Dije, pues gusta ese nombre. Me gusta ese nombre. Entonces, Alexander, él sigue hablando del nombre de la operación, que comenzó hace casi 2 semanas. Y ahora aquí estamos, y dice que hemos ganado. ¿Qué opinas de estos comentarios, dado el contexto que hemos expuesto aquí? Bueno, es una fantasía absoluta. Es el tipo de declaración que está haciendo que, quiero decir, cuanto más se prolongue esto, más subirán los precios, y los precios seguirán subiendo mientras esto continúe. Cuantas más declaraciones como esa haga, más empieza a desmoronarse su credibilidad. Si Estados Unidos ganó esta batalla en la primera hora, entonces ¿por qué Irán sigue luchando? Quiero decir, es obviamente y completamente absurdo. Y creo que es pánico. Creo que está descubriendo que la situación está fuera de control. Creo que había expectativas de que los iraníes cederían mucho más rápido de lo que lo han hecho. Creo que no esperaba que hubiera esta enorme alteración en los mercados energéticos mundiales. Y, siguiendo lo que decía Patrick, podría ser interesante ver qué está diciendo el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, sobre la situación, porque han estado hablando sobre la liberación. Dicen que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero. Los flujos de unos 20 millones de barriles diarios de crudo y productos a través del Estrecho de Hormuz se han reducido a un hilo. Luego, añaden que la liberación coordinada de reservas de emergencia, de eso hablaba Patrick, proporciona un colchón importante y bienvenido. Pero, en ausencia de una resolución rápida del conflicto, sigue siendo una medida provisional. Y agregan que haga lo que se haga, el punto crucial es la duración de la interrupción del transporte marítimo a través del Estrecho de Hormuz, así que se relaciona directamente con lo que decía Patrick. En última instancia, Donald Trump puede decir lo que quiera, pero esa es la realidad. Sí, y Patrick, no es solo en el Golfo Pérsico donde estamos viendo estas imágenes. Hay informes, bueno, por supuesto, ahora sabemos que hay informes de 3 barcos, uno de ellos supuestamente vinculado a 3 barcos en el Estrecho de Hormuz, que también han sido atacados. Irán no ha ocultado en absoluto cómo está controlando el flujo del tráfico. Al Jazeera dice que hasta 6 embarcaciones han sido atacadas hasta ahora por lanchas no tripuladas iraníes, y mencionan minas marinas, aunque hemos oído muy poca confirmación de eso por parte de los propios iraníes.
Pero esto se está convirtiendo en una enorme campaña económica dentro de esta guerra que complementa la militar para Irán. Así que tengo curiosidad por saber qué piensas de toda esta situación en su conjunto, porque supongo que me estoy confundiendo un poco con las diferencias entre la retórica de la administración estadounidense y la realidad. Claro. Quiero decir, para empezar, ya sabes, comenzaré con Trump afirmando que Estados Unidos ya ha ganado la guerra o que han degradado las defensas de Irán hasta tal punto que están indefensos y sin esperanza. Irán lanzó ayer su 37º ataque de misiles y según todos los informes fue el mayor en cuanto a volumen. Misiles que alcanzaron objetivos estadounidenses e israelíes. Entonces, ¿cómo es eso posible? Si Estados Unidos ha degradado sus capacidades de misiles, ha destruido resources como Trexeth, Trumpers, Anglostrid Rapidhille. Así que, claramente, no es egrepen. How's that even possible? So clearly that's not the case. And what you have to remember is Y lo que hay que recordar es que, aunque este es un conflicto diferente, una guerra distinta de la de Ucrania y Rusia, hay que tener presente que durante 3 años seguidos se nos dijo, día tras día, por todos los medios de comunicación occidentales, por todos los políticos occidentales de Europa y de Estados Unidos, que Rusia estaba al borde del colapso, que el ejército ruso era una fuerza agotada, que los rusos se habían quedado sin balas, que estaban luchando con palas, que Rusia había perdido millones de hombres y que Ucrania no había perdido a nadie, y que solo necesitábamos unas pocas semanas más para darle la vuelta a la situación, que Moscú iba a colapsar, que Putin estaba escondido, que Putin se estaba muriendo de cáncer, lo que se quisiera decir. Putin's dying of cancer, you name it. We had it all. And guess what? The opposite was true. Lo teníamos todo. Y adivina qué, la realidad era justo la contraria. Así que supongo que ahora mismo estamos en una guerra de información muy intensa entre Washington y Tel Aviv. Y también supondría que gran parte de lo que hemos visto en cuanto a las afirmaciones del Pentágono o de la administración Trump sobre sus éxitos estaría enormemente exagerado si tomamos a Ucrania y Rusia como referencia o guía. Apostaría por esa línea. Y si ese es el caso, entonces se avecina un duro despertar en algún momento del futuro cercano. Ahora bien, eso no significa que Irán no haya sufrido pérdidas graves. Militarmente estoy seguro en varias ramas, naval, fuerza aérea, ejército, milicias también, Basij, pero militarmente. Podría estar exagerado en comparación con las afirmaciones que está haciendo Estados Unidos. Así que dejemos eso claro también. Ahora lo interesante, Alexander mencionó a la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, es que los medios iraníes acaban de publicar un informe con documentos filtrados que muestran que la OIEA, y específicamente su director, Rafael Grossi, habían estado coordinando plenamente con... Bueno, esto se publicó antes, pero esos documentos están ahí y muestran que estaban coordinando con los israelíes. Y esto se sabe desde hace tiempo. Así que básicamente eso significa que se pueden descartar futuras negociaciones sobre el programa nuclear, creo yo. Así que podemos dejar eso fuera de la mesa. Entonces, ¿con qué nos quedamos ahora? Desde el punto de vista de Estados Unidos, nos quedamos con el cambio de régimen y también con el programa de misiles balísticos. Así que esos son los 3 pilares principales que Estados Unidos está utilizando como justificación para iniciar esta guerra. Y luego están las declaraciones de funcionarios estadounidenses como Rubio y otros, que admiten que los israelíes actuaron unilateralmente y que Estados Unidos tuvo que acompañarlos. Yo diría que, si ese es el caso, entonces Estados Unidos no tiene capacidad para contener a Israel, y aún así debe seguirlo en un conflicto. Creo que eso representa un cambio importante en términos de geopolítica, de la política de las grandes potencias. Eso no quiere decir que Estados Unidos no sea una superpotencia militar. Es la superpotencia militar por excelencia. Tampoco quiere decir que no sea una superpotencia económica. Es la superpotencia económica por excelencia,
con el dólar como moneda de reserva mundial y la influencia que eso conlleva. Sin embargo, desde un punto de vista político, ¿quién tiene realmente más poder? Parece que políticamente, cuando se trata de influir en las acciones, la política y la dirección que va a tomar Estados Unidos, al menos a corto plazo, y de utilizar esta enorme maquinaria militar que posee, Israel tiene influencia sobre Estados Unidos. Creo que eso es innegable a estas alturas. Así que si ese es el caso, eso realmente cambia el cálculo en cuanto a cómo estamos analizando este tipo de situaciones. Es un terreno nuevo. Quiero decir, quizá esto ya ocurría antes con la administración Bush, la camarilla neoconservadora que dirigió la política estadounidense durante los años 90, en el periodo previo al 11S y después, pero ahora se hace de una manera tan abierta. Y lo están admitiendo, para bien o para mal, el secretario de Estado y la Casa Blanca. Así que para mí, políticamente hablando, es un terreno nuevo y una nueva conversación en la que estamos entrando aquí. Y será muy interesante ver cómo toma forma esto en términos de la política estadounidense. Estamos viendo niveles récord, creo, de personas que cuestionan la relación especial entre Israel y Estados Unidos. Esta es una conversación que se está produciendo de manera mucho más abierta que nunca antes en mi vida. Y creo personalmente que eso es significativo. Espero que eso se traduzca en algo productivo en cuanto a resultados, una desescalada en este caso, y quizá un cambio geopolítico algo mayor en la visión del mundo de Estados Unidos y en su economía política. Great points, Patrick. Sí, sí. Muy buenos puntos, Patrick. Y ya sabes, Alexander, lo que decía Patrick está llevando a lo que parece ser un tren desbocado aquí. Cuando mencionaste que el cambio de régimen podría ser una de las pocas opciones que quedan sobre la mesa, bueno, parece que Irán ha retirado esa opción de muchas maneras, porque aquí tenemos al nuevo ayatolá, el líder supremo de Irán, Mostafa Khamenei, pronunciando sus primeras declaraciones públicas desde que fue elegido para ese cargo. Y la gran noticia de esas declaraciones es que reiteró que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado, que continuarán atacando bases estadounidenses y que instó a los amigos y vecinos de la región, los países que rodean a Irán, a deshacerse de esas bases. Y así, en medio de todo esto, ahora hay informes en The Wall Street Journal que dicen que, dadas las implicaciones globales del cierre del estrecho de Hormuz, algunos analistas militares, cercanos al Pentágono, cercanos a Washington, están sugiriendo que podría ser necesaria una operación terrestre para tomar la costa iraní y reabrirla. Así que, una especie de tren desbocado está ocurriendo aquí, Alexander. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Parece ya un desastre en ciernes. Bueno, eso habría pensado yo. Quiero decir, una operación militar para apoderarse de la costa iraní, supongo que va a requerir una fuerza de tropas estadounidenses muy, muy importante, muy numerosa. Y cualquiera que conozca la geografía de Irán, cualquiera que conozca el paisaje en algunas partes de la costa, la zona, por ejemplo, alrededor del estrecho de Hormuz, sabe que es rocosa, montañosa y difícil de controlar. Es decir, eso sería una guerra terrestre. Exactamente lo que Estados Unidos ha dicho repetidamente que no quiere. Eso es lo que resulta impopular en Estados Unidos. Y por supuesto, contradice por completo el mensaje actual de Donald Trump, que es que la victoria ya se ha conseguido. Así que creo que ese es un plan desastroso, y me pregunto si políticamente siquiera es posible. Pero eso nos lleva de nuevo al otro punto, el punto sobre el ayatolá Khamenei, ahora como líder supremo, diciendo que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado, porque una operación militar, una operación terrestre, sería increíblemente difícil si no va a producirse un cambio de régimen. Y hoy hay un gran informe en The Guardian que dice que funcionarios israelíes de seguridad e inteligencia informan de que ya no creen que vaya a producirse un cambio de régimen en Irán, que el gobierno allí parece estar completamente estable
y totalmente bajo control. Bueno, dadas todas estas opciones, empieza a parecer que estamos al borde de una gran crisis sin un resultado claro y con la posición del propio presidente en grave peligro cuanto más se prolongue esta situación. O bien, se contiene, continúa las operaciones tal como las estamos viendo ahora. El propio ejército estadounidense empieza a agotar sus reservas de misiles, mientras los iraníes siguen atacando y los precios del petróleo continúan subiendo, lo cual, en sí mismo, socavará su posición política. O bien inicia negociaciones con los iraníes desde una posición críticamente débil, muy distinta de la que tenía hace 2 semanas. O bien empieza a asumir riesgos increíbles con operaciones terrestres y cosas por el estilo. Lo que tengo que decir, tendría consecuencias impensables para Estados Unidos y para él personalmente. Sí, Patrick, tus comentarios sobre una posible operación terrestre, mientras observamos estos acontecimientos en su contexto más amplio, me recuerdan cómo, una y otra vez, la administración Trump parece acorralarse a sí misma hasta requerir una escalada aún más desastrosa. Y aquí, la opción de Venezuela no está sobre la mesa. No tienen esa oportunidad. No van a irrumpir y secuestrar a Moshe. Ya mataron al Ayatollah Ali Khamenei. Se acabó. Ya no hay una salida rápida como esa. Así que aquí ya tenemos conversaciones, quiero decir, llevamos varios días, casi una semana, sobre una posible invasión terrestre. Pero ahora se están centrando específicamente en el tema del estrecho de Hormuz, en gran parte, creo, por el pánico. ¿Cuál es tu reacción ante esta posible, quizá incluso inminente, realidad a la que se enfrenta este imperio en caos en este momento? Claro. Quiero decir, yo diría que cualquier tipo de operación terrestre es estratégicamente una pesadilla, enormemente problemática. Una incursión costera al estilo del día D, por ejemplo, te deja con la espalda contra la pared. Irán tiene la ventaja del terreno, especialmente por la topografía y el relieve alrededor del estrecho de Hormuz, como decía Alexander. Pero incluso más allá de eso, establecer campamentos y mantener las líneas de suministro en el interior del territorio iraní sería un gran problema. Cualquier campamento va a ser atacado con drones y misiles dentro de Irán. Eso simplemente va a ocurrir. Y eso, sin mencionar los problemas a los que se enfrentarían al combatir a las fuerzas iraníes sobre el terreno. Y las fuerzas especiales y las fuerzas Quds de Irán son unidades de combate formidables, como demostraron en la batalla contra el ISIS, que mucha gente olvida, dirigidas por, adivina quién, el general Qasem Soleimani, a quien Trump asesinó en enero de 2020. Pero creo que cualquier acción terrestre por parte de Estados Unidos tendría que venir acompañada de algún tipo de objetivo. El más evidente, desde el punto de vista estadounidense, es que ahora están bajo mucha presión, y esa presión solo aumentará para que hagan algo que ayude a abrir el estrecho de Hormuz o permita escoltar petroleros a través de esa vía marítima. Así que cualquier cosa que no llegue a eso, creo que va a ser problemática y no logrará mucho. Donald Trump da mucha importancia a la imagen, ¿de acuerdo? Y nada representa más la imagen que la Marina y la acción naval. Si te fijas, Estados Unidos ha mantenido sus recursos navales en una posición de espera, bastante lejos de Irán, relativamente hablando. Y su base de apoyo, donde estaba estacionada la Quinta Flota, la base en Bahrein, está más o menos, creo, inoperativa y posiblemente ni siquiera completamente dotada en este momento. Y las otras bases que proporcionarían apoyo a cualquier tipo de acción naval por parte de Estados Unidos no están operativas en el Golfo, al menos no en el grado en que lo estaban antes de que comenzara este conflicto. Así que los comentarios del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright,
son muy reveladores porque está siendo presionado por los medios estadounidenses que están bastante implicados en este asunto, preguntándole si la Marina estadounidense podrá escoltar petroleros a través del estrecho de Hormuz. Y él dijo que eso podría ocurrir pronto, pero no ahora. Lo más probable es que sea a finales de mes, según declaró recientemente a una de las principales cadenas estadounidenses. Así que eso será a finales de marzo. Entonces, ¿qué va a pasar con los mercados petroleros de aquí a entonces? Mira el calendario, Patrick. La presión sobre la administración Trump sería inmensa en ese momento para básicamente poner fin a todo esto. Para finales de mes, sin duda veremos los futuros por encima de los $150 por barril, sin lugar a dudas. ¿Y qué significará eso en términos de presión inflacionaria? Quiero decir, ahora mismo en el sur de California estamos viendo $5,40 por galón. Vale, eso es en San Diego y Los Ángeles, $5,40. En Arizona estamos viendo unos $4 por galón. Así que en la costa oeste de Estados Unidos es muy caro, más barato en la costa este por razones obvias, en términos de cadenas de suministro y disponibilidad. Pero aún así, en todo el país, eso supone una enorme presión. Así que no creo que vayan a ser capaces de lograrlo en lo que respecta a usar la Marina de los Estados Unidos como escolta. El minado del estrecho de Hormuz y todos esos otros factores contribuyen a la conclusión final, que es que este es un problema muy difícil de resolver para los Estados Unidos en este momento. Y si van a intentar hacerlo por la fuerza bruta, el poder aéreo estadounidense continuando con los ataques y la persecución de los activos navales iraníes, no creo que sea tan sencillo. No creo que sea tan sencillo. Y también tienen otros problemas que deben afrontar en lo que respecta a Israel y a la gestión de los bombardeos que están alcanzando Tel Aviv, así como otras instalaciones estadounidenses en la región. Así que escucha, esto es enormemente complicado. Es una gran victoria para Irán, porque lo que Irán ha hecho aquí de manera muy inteligente es llevar el conflicto al mundo. Irán ha llevado el conflicto al mundo. No están aislados ni acorralados. Desde ese punto de vista, han sufrido grandes pérdidas y pagado un precio enorme por lo que intentan hacer, que al final será expulsar a Estados Unidos de la región, o al menos del Golfo Pérsico. Creo que la historia mira estresa esto, pero ya estaría bien fácil. Ni se da over mich no involucrar. Sí, sí. Y Alexander, quiero que entres en la conversación. Definitivamente vamos a hablar de las implicaciones a nivel regional y global. Irán prometió una guerra regional si eran atacados, y aquí estamos. Quiero decir, incluso hoy mismo, Irán, a pesar de la operación en el estrecho de Hormuz que están llevando a cabo, y por supuesto, de todos los ataques con misiles, creo que ya van por 40 hasta el momento. Siguen atacando instalaciones, siguen golpeando activos en la región. En Abu Dhabi, hace poco atacaron una instalación en los Emiratos Árabes Unidos, donde hay personal militar estadounidense. Así que ya ves, esto continúa, Alexander. ¿Cuál es tu reacción a lo que dijo Patrick y también a lo que parece ser un desastre en cascada en ciernes? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, cualquier operación militar para tomar la costa iraní, ese tipo de operación terrestre, tardaría mucho más que hasta finales de marzo en prepararse. La logística necesaria simplemente no existe en este momento. Muchas bases estadounidenses en la región han sido abandonadas o gravemente atacadas. Las cadenas logísticas para mantener abastecidas a las tropas estadounidenses sencillamente no existen. Desplegar la flota estadounidense para desbloquear el estrecho de Hormuz significaría llevar buques de guerra a una zona de peligro, a áreas con posibles minas, donde los iraníes pueden alcanzarlos con drones, misiles, todo tipo de armas. En algunos lugares, estamos hablando de estar a solo 20 kilómetros de la costa iraní, así que incluso la artillería convencional podría alcanzarlos.
Esto me parece una operación enormemente compleja, muy difícil y de altísimo riesgo. Y me pregunto si siquiera existe la planificación necesaria para prepararla. Habría pensado que dado el modo en que suele operar el ejército de Estados Unidos, donde preparan las operaciones durante muchos meses, el calendario del que se habla, a finales de marzo, parece increíblemente optimista, incluso si es posible llevarlo a cabo. Ahora bien, Chris Wright es, según tengo entendido, el secretario de Energía de Estados Unidos. Sospecho que está hablando de una operación para finales de marzo, con el fin de intentar tranquilizar a los mercados energéticos, diciéndoles, mirad, vamos a abrir el estrecho de Hormuz antes de que acabe este mes. Aguantad solo un poco más. Para finales de marzo, para finales de este mes, este problema estará resuelto. Me temo que él ya ha demostrado que está dispuesto a decir cosas, o ha dicho cosas que resultaron ser completamente falsas. Creo que fue él quien tuiteó recientemente, y luego borró, un tuit en el que afirmaba que un petrolero había sido escoltado por un buque de guerra estadounidense a través del estrecho de Hormuz. Así que no creo que tenga mucha credibilidad ahora mismo. Por el momento, hay muchas personas diferentes operando en los mercados. Muchos de ellos están especulando. No están seguros de hacia dónde va la situación. Tal vez estas palabras de tranquilidad calmen a la gente por un día en particular. Pero cuanto más tiempo se den este tipo de garantías, y cuanto menos parezca que se están traduciendo en flujos de energía reales, más probable será que veamos un colapso de la credibilidad en los mercados. Si se pierde la credibilidad en los mercados, esto sí puedo afirmarlo con total certeza, es casi imposible recuperarla. Y esa sería una crisis a la que creo ninguna administración en la historia reciente de Estados Unidos se ha enfrentado. Sí. Bueno, muy buenos puntos. Y ahora entramos, Patrick. Si pudiéramos empezar con la guerra regional en la que Irán está muy implicado. No se trata solo de que esté cerrando el estrecho de Hormuz, sino que anoche, mientras preparaba el programa, se informó de que Irán y Hezbollah estaban llevando a cabo un ataque conjunto y coordinado contra Israel. Hezbollah acaba de anunciar una nueva operación llamada Creo, Operación Paja Devorada, y según algunos informes, y mostraré cómo fueron las escenas anoche, alrededor del 50% de la andanada alcanzó sus objetivos. Hezbollah dijo que atacaron instalaciones militares dentro de Israel, especialmente en el norte. Entonces, Patrick, ¿cuál es tu reacción ante cómo esto se ha convertido en una guerra regional y en qué punto se encuentra exactamente? Porque, por supuesto, ha habido una censura masiva sobre los daños del lado israelí. Ahora hay datos satelitales. Creo que Planet Labs está retrasando todas las publicaciones de información al menos 2 semanas para cualquier cosa que ocurra en el Golfo. Así que, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? ¿Y cuál es la situación real? Porque Estados Unidos e Israel también están atacando a civiles, e Irán afirma que se han alcanzado unos 10,000 lugares civiles. Sí. Sí, sobre la cuestión de Hezbollah. Algunas personas dicen que es demasiado poco y demasiado tarde para Hezbollah. Pero diré esto, lo que demuestra es que Hezbollah sigue activo. Siguen existiendo, todavía son capaces de luchar, aún pueden montar algún tipo de respuesta. Cumplieron el alto el fuego durante mucho tiempo, pero eso no les llevó a ninguna parte, solo a dolor y sufrimiento para el sur del Líbano. Porque Israel tiene una ventaja, y esa ventaja es que el viejo manual, la suposición de que Estados Unidos o sus aliados se abstendrían de atacar zonas densamente pobladas o de matar a un gran número de civiles, ya no es válida cuando se habla de simulaciones de guerra y de este tipo de escenarios.
Así que se han quitado los guantes y nadie está dispuesto a dar un paso al frente para contenerlos. Así que el Líbano, aunque se podría decir que forma parte de la guerra regional, no es un país independiente. Líbano está bajo el control total de Estados Unidos e Israel, al 100%. Lo que esto demuestra es que por primera vez se está produciendo una limpieza étnica bajo la amenaza de muerte por parte de Israel en los suburbios de Dahia y el sur de Beirut. 100,000 personas, 100,000, han sido desplazadas esta semana del sur de Beirut. E Israel también atacó sus campamentos en la playa anoche. Entonces quiero decir, ¿dónde está la indignación por esto? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están las peticiones de un embargo a Israel? Es simplemente increíble cómo todo esto se está desmoronando. Así que cuando hablamos del aspecto regional de esto, para mí, las dos áreas más relevantes que podemos analizar, bueno, tres en realidad, pero dos en particular, son Turquía e Irak. Con respecto a Turquía, estamos entrando en una nueva fase entre Turquía e Israel. Tenemos amenazas abiertas de ministros israelíes que califican a Turquía como el próximo Irán. Así que cuando Israel habla, deberías prestar atención al escuchar ese tipo de declaraciones. Turquía está siendo presentada posiblemente como un adversario hostil de Israel. Como miembro de la OTAN, eso resulta bastante interesante. Así que tenemos que hacernos una pregunta, Dani. Si Turquía atacara instalaciones militares, llevara a cabo un ataque selectivo o incluso asesinara a uno de los líderes de Israel, ¿crees que Estados Unidos o alguien en Europa saldría a condenar a Israel por ello? La respuesta es que quizá no en el clima político actual que tenemos. Entonces, ¿qué te dice eso? Eso indica que ahora tenemos el potencial de una gran inestabilidad en la región. Y luego con Irak, Estados Unidos ha cruzado una línea roja esta semana. Atacaron una base de las PMU en Irak. No estoy seguro de si fue Israel o Estados Unidos quien realmente la golpeó, pero los primeros informes decían que fue Estados Unidos quien atacó esa base. ¿Qué significa eso? Hay una fatua del Ayatollah al-Sistani en Irak, quien es, a nivel regional, una de las tres voces más poderosas. Y si él llama a la movilización, que ahora ha presentado como solidaridad, que todos deben mostrar apoyo colectivo a Irán en esta batalla contra el imperialismo occidental y contra Israel, entonces eso supone un cambio importante. También está el principal clérigo suní de Irak emitiendo una especie de fatua, reconociendo que esto es ahora un desafío para todo el mundo islámico, que Irán debe ser defendido y que la agresión estadounidense debe ser rechazada. Eso para mí es significativo, porque a la hora de emprender cualquier acción seria contra la República Islámica de Irán, el espacio aéreo y el territorio iraquí, incluido el KRG, el Kurdistán iraquí, son esenciales. De lo contrario, la invasión se vuelve enormemente complicada. Los estados del Golfo han afirmado que van a cerrar su espacio aéreo y no permitirán que Gunga se utilice para sobrevuelos. Arabia Saudí hizo una gran declaración antes de este conflicto, pero no la cumplió en absoluto. Las pruebas sugieren que tanto Israel como Estados Unidos han utilizado el espacio aéreo saudí como parte de sus operaciones. Así que mantén un ojo atento sobre Irak, porque podrían verse muy fácilmente arrastrados a algún tipo de, quizá, guerra civil iraquí relacionada con el Kurdistán. E incluso hacia territorio iraní si la CIA decide activar a esos combatientes kurdos iraníes. Los informes dicen que están amenazando con utilizarlos para invadir la región kurda del oeste de Irán. Pero Pakistán también es muy importante en cuanto al conflicto regional aquí. Pakistán es enormemente importante. Estamos viendo enormes protestas en las calles de Pakistán en solidaridad con Irán. Eso no sorprende. No debería sorprender a nadie. Pero lo que significa es que va a haber cierta presión al alza sobre el sistema político en Pakistán para que quizá se incline un poco hacia Teherán por su propio interés.
Incluso la India no ha hecho ningún tipo de declaración o muestra de apoyo muy clara a Israel en este conflicto. Eso significa que la India también percibe el posible peligro y riesgo de lo que está ocurriendo en términos de estabilidad regional y de sus propios intereses en el suministro energético. Así que eso resulta muy interesante en el lado oriental de esta situación. Así que creo que desde un punto de vista regional todavía está tomando forma. Y ni siquiera estamos hablando aún de Yemen y de lo que Yemen podría hacer en términos de movilización contra Israel o las fuerzas estadounidenses en la región. Por cierto, lo último que diré, la válvula de escape de presión para el Golfo Pérsico es el sistema de oleoductos que Arabia Saudí utiliza para enviar desde el Mar Rojo, lo que evita pasar por el Golfo Pérsico. Eso podría ser fácilmente interrumpido por los yemeníes si así lo deciden. ¿Puede Estados Unidos gestionar todo eso? ¿Puede Israel manejar una guerra en 5 frentes? Tal vez no, ya veremos. Pero esas son todas las cosas en las que me estoy fijando. Alexander, Sí, quiero decir, Alexander, ese es un panorama enorme de la situación regional. ¿Qué opinas de esta explosión de una guerra regional que tiene tantos componentes, pero cuyos resultados vemos desarrollarse cada día? ¿Está esto ya fuera de control? Y bueno, Irán ha expuesto sus condiciones, lo que quiere. Creo que el presidente tiene 3 condiciones. No sé si las viste. Sí, las he visto. ¿Y podrías hablar un poco de eso en el contexto de su estrategia que se está llevando a cabo? Hablamos antes del programa. Irán está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Y ahora estamos viendo los resultados. and now we see the results of it. I don't think the situation is out of control. No creo que la situación esté fuera de control. Lo que estamos viendo es en realidad una estrategia que Irán desarrolló antes de la guerra, una que de hecho anunciaron con antelación. Así que todo lo que hemos visto no es una situación que se esté descontrolando. Puede parecernos así en Occidente, pero en realidad se trata de la implementación de una estrategia preparada y anunciada en Teherán antes de que comenzara este conflicto. En el programa Lenin no estuvo escuchando. Y значит, que creo que estuvo en Ukraine y Gimber, pues no perfecto propios en Sizid. Believing far too much their own propaganda. So, firstly, they assumed there was lots. Así que, en primer lugar, asumieron, hubo mucha retórica sobre cómo Irán era débil, cómo el gobierno allí era débil, cómo se había vuelto más débil que en cualquier otro momento desde la revolución de 1979, que Irán era un castillo de naipes, solo había que soplar y todo se vendría abajo. Así que finalmente, esa propaganda empezó a influir en algunas de las decisiones que se tomaron, obviamente en Estados Unidos y en Israel, y por cierto, en todo Occidente, porque todos los gobiernos occidentales, en cierta medida, han estado implicados en esto. Y lo mismo con Hezbollah. Estábamos hablando de Hezbollah. En mi opinión, y ya sabes, no soy un experto en estos asuntos, pero creo que fue completamente sensato que Hezbollah se contuviera durante los primeros días. To hold back in the first couple of days. What Hezbollah needed to do was basically to contain. Lo que Hezbollah necesitaba hacer era básicamente contener una ofensiva terrestre israelí, lo que al parecer está consiguiendo, y luego lanzar sus propios ataques con cohetes contra Israel una vez que la defensa aérea israelí se hubiera agotado por los ataques con drones y misiles iraníes. Hezbollah no dispone del mismo tipo de arsenal de misiles avanzados que tiene Irán. Es una milicia, no un Estado. Así que tiene todo el sentido que Hezbollah se haya contenido hasta este momento. Y de nuevo, sospecho que esto fue coordinado. Pero tuvimos toda esa retórica, toda esa propaganda que circuló después de los acontecimientos de 2024. Que Hezbollah era débil, que había sido duramente golpeado, que no podía resistir, que la organización estaba al borde del colapso, que la milicia se estaba desmoronando, que no sería capaz de reemplazar a Nasrallah, su antiguo líder. That it wouldn't be able to replace Nasrallah, his former chief, and now we see that it is fully in contention. Y ahora vemos que está completamente en disputa, está plenamente presente y también está funcionando.
Así que una vez más, la gente en Washington y en Israel se dejó arrastrar por gran parte de la propaganda y la retórica que ellos mismos difundían. Acabaron creyéndose demasiado de todo aquello. Y ahora, por supuesto, se topan con la realidad. Los han pillado. Lo que estamos viendo no es tanto una situación que se descontrola, sino más bien una en la que un bando tiene un plan que está ejecutando, y el otro no, porque su plan ha fracasado, y ahora intenta desesperadamente idear algo, averiguar qué va a hacer en una situación en la que nunca pensaron que se encontrarían. Sí, y Patrick, cuando mencionaste Yemen antes, pensé para mis adentros, en los últimos días, desde que el cierre del estrecho de Hormuz se ha intensificado de verdad, que la razón por la que los hutíes en Saná aún no han intervenido es porque en realidad están esperando a que la crisis se agrave tanto que una vez que las partes hostiles o los barcos asociados a ellas intenten mover petróleo y carga comercial por allí, lo cierren. Y eso solo intensificaría la crisis. Luego oímos a Irán decir que si intentan encontrar otra ruta para su petróleo o si intentan escalar el conflicto en torno al estrecho de Hormuz, se enfrentarían al cierre de otro estrecho. Y pensé para mis adentros, ¿se refieren aquí al Bab el-Mandeb? En fin, ¿cuáles son tus reflexiones finales sobre esto antes de pasar al último segmento? Sí, claro, eso sería problemático para Estados Unidos. Supuestamente derrotaron a Yemen la pasada primavera, pero quizá no lo hayan hecho. Así que básicamente tendrían que luchar en varios frentes. Y creo que los informes dicen que Estados Unidos está muy mermado en términos de defensa aérea, interceptores y municiones de precisión. Por eso se están cargando B-52 en bases aéreas británicas, B-52 y B-2 estadounidenses, para bombardeos pesados a gran altitud y bombas antibúnker y demás en Irán. Así que para mí, eso es lo último, la ola final. Les va a llevar mucho tiempo reabastecerse y reponer existencias. De hecho, si observas otro gran problema que tienen los Estados Unidos, los informes procedentes de Corea del Sur que indican que están desmantelando algunos de los sistemas THAAD restantes para redistribuirlos en Oriente Medio, supondría que eso es, con toda probabilidad, para la protección de Israel. Y lo que eso demuestra es que todo el entramado de protección estadounidense, bueno, ahora se puede ver que es un entramado de protección. La postura en el Pacífico es un entramado de protección, porque si realmente se tratara de contrarrestar a Corea del Norte, que es el objetivo declarado de Estados Unidos para mantener el nivel de fuerzas que tienen en Corea del Sur y Japón, supuestamente sería para contrarrestar al dictador loco Kim Jong-un y su amenaza nuclear. Si fuera así, entonces no estarían desmantelando los sistemas THAAD en Corea del Sur. Así que todo el mundo lo sabe ya. Y ocurre lo mismo con el Golfo. Si se tratara de proteger a los países árabes del Golfo, entonces han fracasado por completo en ese sentido. Han atraído el fuego hacia todos esos países del Golfo al albergar bases estadounidenses en cada posición alrededor del Golfo Pérsico. Y lo que también señalo es que, si se tratara de proteger a los países árabes o de proteger el petróleo, está claro que a Estados Unidos no le interesa en absoluto. De lo contrario, no habrían seguido este camino de desventura hace 3 semanas. Lo que esto demuestra es que si observas cómo se activan las fuerzas estadounidenses en esas bases y también los recursos navales que se desplegaron, no solo en el Océano Índico, Diego García, Djibouti, el Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental, puedes ver que las pruebas están ahí. Las evidencias son claras. Las fuerzas de Tarea 1, 2, 3 y 4, todas ellas fueron activadas con un único propósito. En Irak también, las bases en Siria y en Jordania, con un solo propósito y únicamente ese: defender a Israel, proporcionar un perímetro de defensa, un escudo de protección para el Estado de Israel. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos. No solo está proyectando fuerza.
the US has sacrificed their Estados Unidos ha sacrificado su presencia en el Golfo Pérsico por Israel. No hay otra forma de verlo, porque no tiene ningún sentido, desde un punto de vista imperial estadounidense, que hayan decidido comprometer y sacrificar toda esa inversión, todas esas bases, la división del trabajo que se ha organizado en torno al cuerno de la región. Quiero decir, ¿por qué permitirían básicamente que todo eso se echara a perder? No tiene sentido a menos que no se trate de los intereses de Estados Unidos. O quizás sí lo fue, pero ahora los intereses de Israel han guiado la toma de decisiones políticas estadounidenses en materia militar y de política exterior en este caso. Y creo que es muy difícil sostener que no sea así. De hecho, no creo que nadie pueda presentar un argumento coherente que diga lo contrario. Así que eso es lo otro que esto ha revelado. Es extremadamente interesante. Y lo último que diré sobre la visión general, Danny, y esto se relaciona con lo que Alexander insinuaba hace apenas unos minutos, es que los planes que se han estado gestando para esta región, si observamos la situación en Líbano, el arco de Hezbollah, el arco de Irán, cuando la guerra sucia en Siria se puso en marcha en 2011, se esperaba plenamente, y esto se desprende de declaraciones de miembros de la administración Obama, de la comunidad de inteligencia y de los informes de la época, que seguí muy de cerca, habiendo cubierto ese conflicto, y habiendo estado también sobre el terreno en Siria durante la guerra, cuando trabajaba allí como periodista. Tenían toda la intención de ver la bandera negra ondeando sobre Damasco en 2013. Ahora piensa en eso por un momento. ¿Cuándo acabó realmente ondeando la bandera negra sobre Damasco? En diciembre de 2024. Eso es más de una década de retraso. No creas ni por un momento que no esperaban que Siria colapsara. Lo que también retrasó eso fue la intervención de Rusia en el otoño de 2015. Eso limitó mucho más a la OTAN en esta guerra sucia para provocar. Israel obviamente está muy empleado y la fuerza principal en la desestabilización de Siria, junto con Estados Unidos. In the destabilization of Syria, the U.S. and Israel, they fully expected to do this 10 years earlier. Esperaban plenamente hacerlo 10 años antes. ¿Qué ocurrió durante ese periodo de 10 años? Irán desarrolló su programa de misiles, muchas generaciones de drones y misiles, su programa espacial, satélites, sistemas propios, todo ello desarrollado durante esa década. Así que, los planes mejor trazados de ratones y hombres, como dijo célebremente Robert Burns. Y por eso las cosas no están saliendo según lo previsto ahora mismo para Estados Unidos e Israel. Estamos viviendo un escenario muy distinto del que habría ocurrido en 2015. Y esa es una de las formas en que lo veo desde una perspectiva histórica. Sí, muy buenos puntos. Y en el segmento final, Alexander quería abordar el papel de Rusia y China en todo esto. Porque, por supuesto, en los últimos tiempos se ha hablado mucho de ello en los medios de comunicación occidentales, ya que la guerra ha tomado una dirección que, en mi opinión, resulta muy sorprendente para Estados Unidos y sus aliados. Al Jazeera escribió sobre cómo Rusia y China ayudaron a Irán a comprender el campo de batalla, ya que ha habido informes en los medios occidentales sobre Rusia proporcionando información de inteligencia. Funcionarios estadounidenses están diciendo a los medios occidentales que eso es lo que están haciendo, ayudar a Irán a obtener ubicaciones precisas de buques de guerra, aeronaves y otros recursos en la región. Y luego apareció este informe, Alexander, junto con todos los informes sobre el estrecho de Hormuz. Permíteme aclararlo. Hay informes de que Irán está exportando una cantidad récord de petróleo a través de él y que prácticamente todo se dirige a China. No sé si eso es completamente exacto, pero parece que la mayor parte va a China. Así que tengo curiosidad, Alexander, si podrías hablar sobre el papel de Rusia y China en esta guerra, sus posiciones y cómo has visto este desarrollo.
In some ways, this is a difficult topic. En cierto modo, este es un tema difícil, porque si los rusos y los chinos están implicados en ayudar militarmente a Irán de alguna manera, entonces esa ayuda se está proporcionando de forma muy discreta, de manera que pueda ser negada. Así que hay mucha especulación sobre que los chinos y los rusos están proporcionando a Irán apoyo de inteligencia, lo que podría explicar por qué los iraníes son capaces de mantenerse por delante del juego. ¿Dónde están las bases estadounidenses? ¿Dónde se encuentran las instalaciones estadounidenses? Incluso vi una declaración que podría haber procedido de un funcionario militar iraní. Tengo que usar la palabra podría porque circula muchísima información falsa. Si este informe es cierto, y creo que probablemente lo sea, dijo que los iraníes saben exactamente dónde están los estadounidenses. En el Mediterráneo, en el mar Arábigo, en tierra, en todas partes. On land, in every place, they have information about how many troops there are in the various. Tienen información sobre cuántas tropas hay en las distintas bases de Oriente Medio. Si los iraníes poseen ese nivel de conocimiento del campo de batalla, resulta difícil de creer dadas las limitaciones de Irán. No es una superpotencia, así que es poco probable que Irán pueda recopilar este tipo de información por sí solo. Probablemente la esté recibiendo, en cierta medida, de China y de Rusia. Los chinos, sin duda, han estado ocupados en las últimas semanas publicando todo tipo de fotos satelitales muy interesantes de bases estadounidenses en todo Oriente Medio. Casi se podría decir que es inteligencia gratuita, directa y de acceso público que se está proporcionando a los iraníes. Así que ahí está eso. Pero dejemos eso a un lado. So there is that. But let's put that aside. There is, I think, another critical factor, which is that Creo que hay otro factor crucial, y es que Irán no está solo. El mero hecho de que haya dos grandes potencias, China, la mayor potencia industrial del mundo, una superpotencia económica por cualquier medida, y también una superpotencia militar, que afirmen que apoyan a Irán, y que Rusia, un país menos poderoso pero aún una gran potencia con fuerzas formidables no muy lejos de Irán, comparta una posible ruta hacia Irán a través del Mar Caspio y también apoye a Irán, es significativo. El hecho de que estos países estén dispuestos a alzar la voz en favor de Irán, a decir que se trata de una guerra de agresión contra Irán y que además puedan ofrecer ayuda económica, todo eso marca una enorme diferencia. help to Iran. All of that makes an enormous difference because if you are in the kind of position Porque si estás en la posición en la que se encuentra Irán, psicológicamente importa mucho no estar luchando tú solo contra una superpotencia como Estados Unidos. Ahora bien, supongamos que esta guerra continúa, que se prolonga, que se convierte en una guerra de desgaste a largo plazo y que vemos una actividad militar constante y crisis en todo Oriente Medio. En una situación así, dado el posicionamiento que ya han adoptado los rusos y los chinos, creo que es muy difícil imaginar que no empezarían a proporcionar a Irán una ayuda militar más abierta. En otras palabras, asistencia con misiles, piezas de repuesto, otros tipos de armas, drones, la fabricación de drones y cosas por el estilo. manufacturing of drones and that kind of thing. And the reason the Chinese and the Russians Y la razón por la que los chinos y los rusos harían eso no es solo porque cuanto más tiempo siga luchando Irán, más importante se vuelve mantenerlo en pie, sino porque exactamente como ocurrió durante la guerra de Vietnam, los chinos y los rusos, actuando en su propio interés, entenderán que así es como obtienen influencia sobre Estados Unidos. Hablamos precisamente de este punto en un programa que hicimos juntos en este mismo espacio hace unas semanas. Y me parece que la lógica de eso, el cálculo de eso, es aún más fuerte hoy, ahora que la guerra está en marcha, que cuando lo discutimos. now that the war is underway than it was when we discussed it. Yeah, Patrick, same question. Sí, Patrick, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son tus observaciones sobre este acontecimiento, que creo que ha sido minimizado por los medios de comunicación occidentales convencionales? Los informes sobre la ayuda en materia de inteligencia por parte de Rusia, y por supuesto la ayuda económica, e incluso algunos comentarios sobre apoyos similares a Irán. Oh, perdón, estás en silencio. Espera un momento. Oh, sorry, you're muted. Hold on.
There you Yeah, go. first of all, on the intelligence question. Sí, en primer lugar, sobre la cuestión de la inteligencia. Creo que cualquier cosa relacionada con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y específicamente Qatar, diría, y esto es solo por mi propia experiencia, lo que aprendí cuando estuve en el Golfo, trabajando allí, visitando la zona y hablando ahora con personas de la región, reflexionando sobre lo que ha ocurrido en las últimas, digamos, 3 semanas, es que Irán tiene redes de inteligencia increíbles en los Emiratos Árabes Unidos y especialmente en Bahrein, los Emiratos y Qatar, quizá menos en el Reino de Arabia Saudí, pero no está muy lejos de Irán. Y el número de ciudadanos iraníes, y cuando digo ciudadanos iraníes, no me refiero solo, ya sabes, a trabajadores de servicios. Estas son personas en puestos de dirección, propietarios de empresas, incluso multimillonarios, con base en el Golfo. Tienen una red de inteligencia increíble. El error que Estados Unidos ha cometido a lo largo de los años es permitirles operar con bastante libertad en un lugar como Dubái. Es como la Suiza de Oriente Medio. Así que supongo que Irán conoce la ubicación exacta de cada estación de la CIA, de cada base de inteligencia israelí, lo que sea, en lugares como los Bahrein y Qatar. En cuanto a objetivos e inteligencia, probablemente sea justo decir que Irán tiene capacidades muy sólidas allí. Así que sí, quizá reciban ayuda de Rusia o China. Se podía obtener bastante información, como dijiste, Danny, solo a partir de imágenes satelitales disponibles públicamente, que ya no están accesibles por las razones que mencionaste. Así que eso es lo primero. En otro frente, diría que históricamente hay que recordar algo sobre Irán. Es diferente de Siria, en el sentido de que los iraníes tienen esta desconfianza histórica hacia las potencias extranjeras, incluida la Unión Soviética. Eso tiene un linaje, se remonta muy atrás. Siria no tenía esas reservas porque ha estado cooperando en ciertos niveles, políticos y quizá militares, con Rusia desde hace mucho tiempo. Así que hay mucha historia ahí y mucha coincidencia en cuanto a intereses. No ocurre lo mismo con Irán. Es muy diferente. Económicamente, en cuanto al comercio con China y cualquier tipo de cooperación allí, tienen mucho que ganar, y China también. Es mutuamente beneficioso. Rusia ha hecho muchas ofertas, muchos acercamientos, hablando en términos militares. Pero lo que hay que entender sobre los iraníes es que son ferozmente soberanos, ferozmente independientes, y han sido así desde hace mucho tiempo. Eso los hace diferentes en la región respecto a muchos otros países que en distintos grados han estado bajo el paraguas de Estados Unidos o del Imperio Británico históricamente, siendo Pakistán un ejemplo perfecto de ello. Por eso no se ha visto ese tipo de, ya sabes, sobrecoordinación. Ciertamente podrían beneficiarse de la protección rusa o de una zona de exclusión aérea rusa o de algo similar, del mismo modo que Siria se benefició de ello. Pero la razón por la que no ha ocurrido es que políticamente el entorno con los iraníes es muy diferente. Están muy orgullosos de su independencia, muy orgullosos de su soberanía, hasta el punto de ser obstinados, y muchos críticos dirían que demasiado, quizá en cierto sentido. Así que ese factor está presente en segundo plano. Y creo que eso también podría explicar cierta aprensión por parte de los líderes y políticos iraníes a la hora de implicarse más directamente en este tipo de alianzas militares, desde un punto de vista operativo, con países como Rusia y China. Yeah, and Alexander, Iran has Sí, said y Alexander, Irán ha dicho, incluso muy recientemente en medio de esta guerra, que no depende de ningún otro país en el ámbito militar. Simplemente no lo hace. Al mismo tiempo, sin embargo, dado lo que ya ha ocurrido en esta guerra, entiendo que habrá enormes consecuencias globales que, por supuesto, ya están tomando forma. Pero tengo curiosidad. En esta fase de la guerra, ¿cómo ves que el mundo ya está cambiando? ¿En qué dirección? ¿Y cómo se manifiesta eso, teniendo en cuenta que ahora estamos hablando de las otras dos grandes potencias del mundo, Rusia y China?
big powers in the world, Russia and China. Well, I think what this is going to do is Bueno, creo que lo que esto va a hacer es exactamente lo mismo que hizo la guerra de Ucrania. Va a profundizar la cooperación entre las otras dos grandes potencias, China y Rusia. Quiero decir, Estados Unidos acaba de llevar a cabo un acto abierto de agresión, una guerra abierta de agresión contra Irán, que es amigo de ambos países. Y ellos van a decirse a sí mismos, bueno, tenemos una superpotencia, Estados Unidos, que ignora todas las reglas, libra guerras agresivas y provoca el caos en el sistema internacional. Tenemos que profundizar nuestras relaciones y fortalecer nuestra alianza de facto entre nosotros. Porque, por supuesto, si no lo hacemos, los siguientes seremos nosotros. Así que creo que esto va a acelerar esa división que ya vemos en el mundo. Pero en cuanto a las consecuencias geopolíticas inmediatas, depende mucho de cómo termine esta guerra. Si Estados Unidos logra reivindicar algún tipo de victoria convincente en Irán, si rompe el asedio de Hormuz, consigue algún tipo de cambio de régimen o incluso se produce un colapso en Irán, entonces se considerará que eso refuerza la posición global de Estados Unidos, al menos durante un tiempo. Por el contrario, si pierde, si sufre una derrota en Oriente Medio, el efecto geopolítico de ello será simplemente enorme. En ese momento será muy difícil discutir que Estados Unidos se encuentra en algún tipo de declive relativo como superpotencia. Si ha demostrado ser incapaz de derrotar a Irán, y por cierto, si ha sido incapaz de derrotar a Irán, entonces no tiene ninguna perspectiva de intervenir con éxito militarmente en Ucrania. Quiero decir, todo ese debate sobre los respaldos para las fuerzas europeas en Ucrania, las zonas de exclusión aérea de las que algunos todavía hablan, todo eso se viene abajo. Si no pueden aplastar a Irán, no tienen ninguna posibilidad en Ucrania contra Rusia. Solo digo. Pero si eso ocurre, entonces todo el panorama político de Oriente Medio cambia y también cambia todo el panorama global. El control de las rutas del petróleo y cosas por el estilo también cambia. Y entonces, creo que probablemente incluso en Estados Unidos se empezará a ver una gran reconsideración de la política exterior. Aquellos que defienden la moderación saldrán reforzados. Sería un desastre geopolítico mucho mayor para Estados Unidos que el fracaso en Irak. Sí, bueno, la misma pregunta para ti, Patrick. ¿Cómo has visto cambiar el mundo? ¿O cómo crees que está cambiando, dado el punto en el que nos encontramos en esta guerra? Bueno, de muchas maneras distintas, demasiadas para mencionarlas, pero el último punto que planteó Alexander creo que es bastante conmovedor. Esto podría considerarse incluso más profundo que la guerra de Irak y el desastre que ahora se reconoce como tal, y Afganistán en ese sentido. Y la razón sencilla es esta. La diferencia entre esos conflictos anteriores y lo que tenemos ahora es que Irán ha dejado atrás la suposición y la gran línea roja de que Estados Unidos nunca ha atacado a un país que pudiera responder. Esa siempre ha sido una línea roja para el ejército estadounidense. Toda la doctrina, toda la postura durante su momento unipolar se basaba en la reacción rápida, las operaciones quirúrgicas, las operaciones limitadas, impacto y asombro. Limited operations, shock and awe, but it never factored in a country that could actually strike. Pero nunca se tuvo en cuenta un país que pudiera contraatacar de una manera realmente significativa. E Irán es el primero en la historia en hacerlo, no solo contra Estados Unidos, sino también en atacar a Israel de forma significativa e infligir un daño real a Israel. Israel es una auténtica superpotencia regional. En términos militares, son la superpotencia regional. Estados Unidos es la superpotencia militar global. Así que Irán se enfrenta a ambos. El lado oscuro de esto es que Estados Unidos también tiene un historial de considerar que, si está perdiendo, se reserva el derecho de desplegar una fuerza abrumadora.
Eso podría manifestarse de diferentes maneras. El arrasamiento de Pyongyang durante la Guerra de Corea, el bombardeo incendiario de Dresde, Hiroshima y Nagasaki, ya sea mediante armas nucleares tácticas o estratégicas, o la operación Rolling Thunder bajo Lyndon Baines Johnson y Richard Nixon. Ese es el lado oscuro de todo esto. Sería la presión política en Estados Unidos, combinada con la presión política israelí, suficiente para poner fin a este conflicto, dejando caer el martillo de todos los martillos y lanzando un mensaje contundente, no solo a los iraníes, sino al mundo entero. Y eso daría lugar a, creo, no sé dónde estaríamos en cuanto a la conversación global en ese momento. Sin duda, estaríamos entrando en una nueva era en la que todo estaría en juego en muchos aspectos distintos. Intentar prever una tercera guerra mundial, el cambio del orden global y así sucesivamente. El colapso económico que coincidiría con esto, que de hecho está coincidiendo con esto ahora mismo mientras hablamos, añade otra capa. Así que todavía hay algunas incógnitas en cuanto a lo que podría desarrollarse potencialmente. Y yo, por supuesto, preferiría que eso no ocurriera y que esto se mantuviera dentro de un marco convencional. Si se mantiene dentro de un marco de guerra convencional, creo que Estados Unidos será el perdedor, simplemente porque toda la región, e incluso sus antiguos aliados, ya han empezado a reevaluar su relación con Estados Unidos y la naturaleza de este sistema de protección que América ha estado dirigiendo. Y además, los acuerdos de Abraham están muertos. Los acuerdos de Abraham están muertos. No van a volver jamás. Podríamos traer a un grupo de violinistas funerarios para los acuerdos de Abraham ahora. Se acabó. Así que estos ya son resultados profundos. La pregunta es, ¿cómo van a reaccionar Israel y Estados Unidos ante la derrota o la posible derrota? Esa sigue siendo una cuestión abierta. Sí, bueno, quizá pueda obtener los comentarios finales de ambos sobre cualquier tema del que no hayamos hablado. Pero en relación con ese punto, uno de nuestros espectadores preguntaba, ¿puede Irán detener a Israel si Israel intenta la opción Sansón? Esto está sin duda en la mente de los espectadores aquí, y ciertamente también en la mente, creo, de muchos de nosotros que estamos analizando la situación y viendo cómo estamos llegando a un punto en el que las guerras se están convirtiendo, para Estados Unidos, para el imperio, para Israel y para cualquiera que siga a Estados Unidos también, en algo muy peligroso. Es de lo que todos hemos estado hablando durante la última década más o menos. Pero, Alexander, ¿algún comentario final? Y luego Patrick, ¿algún comentario final antes de despedirnos? Patrick tiene toda la razón. Quiero decir, las apuestas para Estados Unidos ahora son enormes. Estados Unidos pudo retirarse de Vietnam y también de Irak. Su posición global se vio afectada, pero no fundamentalmente socavada ni dañada. Esto es completamente diferente. Si Estados Unidos sufre una derrota a manos de Irán en un momento en que percibe que el equilibrio del poder económico también se está desplazando en su contra, y sufre esta derrota en Oriente Medio, en Metstates se trata de una crisis geopolítica, es decir, nada, absolutamente nada podría reemplazarlo. Y por supuesto para Israel es una crisis aún mayor. Quiero decir, Patrick estaba hablando de ese anillo de bases e instalaciones que se habían creado alrededor de Israel para protegerlo. Si nos encontramos en una situación en la que todo eso se pone en entredicho, donde potencialmente Estados Unidos se retira, lo cual no es una posibilidad imposible ni descabellada en caso de una derrota estadounidense, bueno, ¿dónde deja eso exactamente a Israel? ¿Y cómo responde Israel en ese momento a un entorno de seguridad local que es profundamente diferente de lo que ha conocido durante los últimos 30 años aproximadamente? Así que para Israel es un punto crítico, un momento de crisis también. Y dadas algunas de las opiniones que hemos oído expresar a personas en Israel, es muy difícil y muy preocupante saber cómo podrían reaccionar.
Sí, Patrick, ¿algunas palabras finales antes de terminar? Close here. Yeah, and just to add to what Alexander said. Sí, y solo para añadir a lo que dijo Alexander, si Estados Unidos se retirara de sus posiciones en el Golfo Pérsico, esas bases principales alrededor del Arco del Golfo y también en Irak, creo que también tienen una instalación importante en Turquía, una base aérea. Pero Irán también podría ampliar su perímetro de objetivos, y eso podría incluir Djibouti. Podría incluir Diego García, que está muy dentro del alcance de los misiles de alcance medio. Irán tiene la capacidad de alcanzar Diego García, aunque aún no lo ha hecho. Y también Chipre. No podemos ignorar el hecho de que Chipre es una vía de escape importante para los israelíes, pero también es una gran estación de escucha en la región para el GCHQ y la NSA. Israel coordina y triangula con Chipre en términos de inteligencia de señales y demás. They triangulate with Cyprus in terms of signals intelligence and so forth. So those are all interlinked with all of Israel's. Así que todo eso está interconectado con los sistemas de escucha, comunicaciones avanzadas, detección y vigilancia de Israel. Forma parte de una red en la que también participan la base de la RAF en Akrotiri y la base estadounidense en Chipre. Pero si este conflicto se extiende a Djibouti o algunas de esas otras instalaciones, quizás sea algo que Estados Unidos también podría gestionar a distancia. Aún así, es una región muy diferente una vez que se sale del Golfo Pérsico. Entonces existe la posibilidad de que los estados árabes independientes puedan unirse. Quiero decir, yo ni siquiera, personalmente, si esto se convierte en una guerra de desgaste, si hablamos de un par de años, esto podría ser simplemente oleadas de distintos ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Esto podría volver a encenderse cada 6 meses. Podría prolongarse durante años. Incluso podría acabar con una invasión terrestre estadounidense dentro de un par de años o algo por el estilo. Pero si eso ocurre, si los estados del Golfo logran sobrevivir y mantenerse viables, tendrán una visión muy diferente de la arquitectura de seguridad de la región. Tanto es así que incluso podrías ver a Arabia Saudí o a algunos de los otros estados del Golfo, por su propia supervivencia, considerar prudente apoyar a las PMU en Irak como una especie predecible y estable frente a algunos de estos problemas. Así que eso podría parecer algo descabellado hoy en día, pero antes apoyaron a todos los yihadistas y a los elementos del tipo ISIS por intereses occidentales e israelíes. Libraron una guerra contra Yemen a instancias de Estados Unidos durante muchos años, y eso no resultó muy bien para los estados del Golfo. Así que también podrían cambiar las cosas, quizá algunos de sus intereses, los proyectos que están llevando a cabo y las personas a las que apoyan. Eso tendría un impacto profundo en general y sin duda haría la vida mucho más incómoda para Estados Unidos. Así que es una posibilidad. Pero de nuevo, estas son algunas de las posibilidades que podrían surgir en el futuro. Sí, bueno, caballeros. Tendremos que volver a reunirnos muy pronto. Ha sido un gran programa. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que el trabajo individual de ambos está en la descripción del vídeo. Alexander, tu canal de YouTube y el canal de YouTube de The Duran. Y Patrick, tu Substack y el canal de YouTube de 21st Century Wire. Quiero asegurarme de que todos pulsen el botón de me gusta antes de irse. Y quiero dar las gracias a todos los que apoyaron hoy. Aprecio mucho que hayáis venido. Gracias a todos los que enviaron superchats y también a quienes no pudieron hacerlo. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los moderadores. Nos iremos de aquí juntos. Todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Ayuda a mantener las voces de Alexander y Patrick presentes. Podéis ver su trabajo en la descripción del vídeo, y allí también están todos los lugares que apoyan este canal. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora del este, con el profesor Jiang Sui Ching, así que uníos a mí entonces. 10 de la mañana, hora del este, el 13 de marzo. Muy bien, nos vemos entonces. Adiós, ahí estamos.